Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de controladores, ¿sí? Vamos a seguir en esta temática que habíamos comenzado en clases anteriores, que tiene que ver con los sistemas de control, ¿sí? Si recordamos este esquema básico de los sistemas de control, nosotros hablábamos de tres componentes muy importantes de los sistemas de control: los sensores, los controladores y los actuadores. Hoy nos centraremos en los controladores y en la próxima clase, bueno, vamos a hablar de sensores y actuadores. También vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de algunos conceptos importantes y básicos que tienen que ver con electricidad y electrónica, que nos van a permitir quizás entender mejor esto que son los controladores, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar en especial de un controlador llamado Arduino, ¿sí? Si bien existen en el mercado diferentes tipos de controladores, algunos a nivel industrial, como los PLC, los PIC, nosotros en particular nos vamos a concentrar en el Arduino, porque bueno, el Arduino es un controlador, una plaquita controladora que se ha hecho muy popular en el sector educativo debido a su relativamente bajo costo, a su maleabilidad, digamos, a su capacidad de poder adaptarse a diferentes proyectos. Esta controladora ha ido ganando mucho terreno en el ámbito educativo, entonces, bueno, por eso vamos a hablar en particular de esta, ¿no? Arduino, bueno, tiene diferentes modelos para sus placas. Podemos encontrar en el mercado los modelos Mega, los modelos Nano, que son los más chiquititos, y este que es el modelo uno, ¿sí? En particular, bueno, vamos a analizar el modelo uno para conocer las partes principales del controlador, ¿sí? Pero bueno, profundicemos un poquitito más qué es esto de Arduino, ¿sí? Se escucha mucho este término en el sector de proyectos, de prototipos, pero bueno, aquí vamos a decir que Arduino es una plataforma en realidad, ¿sí? Muchas veces creemos que bueno, el Arduino solamente es la plaquita, pero bueno, nos olvidamos de que en realidad bueno, es algo un poco más amplio, sino estamos hablando de una plataforma que incluye no solamente la plaquita, sino también el software, que en este caso, bueno, el software lo que tiene de particular es que es libre, es decir, que cualquiera lo puede tener en su computadora eh, sin tener que pagar ningún costo extra, ¿sí? Un software que es de libre circulación. Es decir, entonces, eh, esta plaquita junto con el software se convierten en herramientas muy potentes a la hora de hacer prototipo, ¿no? Vamos a entender que un prototipo es un modelo de un proyecto que no ha sido diseñado, no ha sido pensado y que es un modelo de prueba, ¿no? Y que después, bueno, ya puede convertirse en un modelo ya de uso real. Entonces, esta plaquita con todas sus herramientas está pensado, ¿no? Para artistas, para personas que quieran iniciarse en este campo del prototipado, de hacer proyectos, digamos, de encarar proyectos que van a resolver situaciones particulares. Eh, en este caso, bueno, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con el modelo uno para poder entender cuáles son las partes principales de esta plaquita. Entonces, el primer componente que vamos a tratar de identificar es el puerto conector USB, ¿sí? Aquí está eh, una imagen, ¿sí? Ahí estoy visualizando una imagen de lo que sería la plaquita Arduino Uno con sus diferentes componentes. Este que es el primer componente que vamos a analizar está aquí, ¿sí? Es el puerto o conector USB, que si ustedes lo observan con atención y tienen una impresora más o menos nueva, van a ver que es el mismo puerto, o sea que el mismo cable de la impresora nos sirve para poder conectar esta plaquita a la computadora, ¿sí? Este puerto, que es el puerto USB, tiene tres funciones principales. La primera de ellas es, bueno, alimentar la placa. Como cualquier otro componente electrónico, esta plaquita necesita una alimentación, necesita energía para poder funcionar. Entonces, ¿de dónde obtiene esa energía? Y una alternativa es este puerto USB. Es decir, que cuando vos conectás la plaquita
al cable y el cable a la computadora, esta plaquita ya está alimentada y ya está funcionando, ¿sí? Otra función de este puerto USB es que podamos bajar órdenes a a la plaquita. Es decir, imagínense en ustedes que vamos a iniciar la construcción, por ejemplo, de un controlador, ¿sí? De temperatura, de un habitáculo, de un invernadero, por ejemplo. Es decir, nosotros vamos a construir un sistema de control para controlar la temperatura de un habitáculo, un invernadero. Entonces lo que tenemos que hacer seguramente antes de hacer funcionar el sistema es programar esta plaquita para que haga una lectura, es decir, esta plaquita al tener conectada algunos sensores, como por ejemplo un sensor de temperatura y humedad, va a hacer una lectura. Ahora, cada cuánto va a hacer la lectura es lo que nosotros tenemos que determinar, ¿no? Podemos hacer que haga la lectura cada segundo. Entonces, esto tenemos que decirle a la plaquita. Mira, vas a hacer una lectura de un segundo del sensor y eso, esa medición la vas a mostrar en la computadora, ¿sí? Todo eso son órdenes que nosotros le vamos a ir dando a nuestra plaquita para que funcione el sistema de control. ¿Cómo van a llegar esas órdenes hacia la plaquita? A través de este conector, ¿sí? A través de este conector uno va a enviar desde la computadora hacia la plaquita las órdenes. Sí, también he visto que hay aplicaciones en el celular, ¿sí? Que nos permiten bajar, ¿sí? Las órdenes a la plaquita, ¿sí? Entonces este puerto tiene hasta ahora estas dos funciones, la de alimentar y la de cargar las órdenes que va a tener grabada nuestra plaquita. Otra tercera función es la de enviar y recibir datos desde la computadora, ¿sí? A diferencia de lo otro, fíjense que lo que ahora va a hacer la plaquita va a hacer la lectura del sensor, va a leer cuánta temperatura y cuánta humedad hay en el habitáculo, esa información va a viajar hasta la plaquita y desde la plaquita nos va a mostrar esa información en la pantalla de la computadora. Hay una herramienta que se llama monitor serie que nos permite visualizar en la computadora la lectura que está haciendo la plaquita del sensor, ¿sí? Entonces en nuestra pantallita de la computadora va a salir un pequeño mensaje que nos va a decir cuál es la temperatura y la humedad presente en el habitáculo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos enviando y recibiendo información desde la plaquita hasta la computadora. Y este puerto USB nos sirve justamente para poder facilitar esta comunicación, ¿sí? El segundo elemento que podemos mencionar en esta plaquita es el conector de corriente. El conector de corriente es un pin donde podemos alimentar también a nuestra plaquita, ¿sí? Es un conector, digamos, para alimentación de nuestra plaquita. Bueno, aquí vuelvo a recordarle que es importante conocer algunos conceptos previos de electricidad y electrónica que son básicos y que nos van a permitir sacar provecho o entender mejor quizás a algunos conceptos que estamos mencionando aquí. Es muy importante tener en cuenta que nuestra fuente, la fuente que podemos utilizar en esta plaquita, no sea mayor a 12 voltios, porque si es mayor puede terminar dañando a la plaquita, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las fuentes de alimentación o las baterías, que también podemos utilizar batería, vienen con una designación que nos indica cuál es el voltaje que se está entregando. Si ese voltaje es menor a 12 voltios va a funcionar, si tampoco tiene que ser tan bajo, pero lo importante es que no sea mayor a 12 voltios porque si no va a terminar dañando la plaquita. Y si en el caso que no lo tenga, puede pasar que la fuente de alimentación que estamos utilizando no tiene una reseña de cuánto voltaje está entregando esa fuente, podemos utilizar un tester, que es un elemento de medición de magnitudes eléctricas, para saber cuánto voltaje está entregando esa fuente y recién conectarla a nuestra plaquita, ¿sí? En este sentido, bueno, es importante también recordar que este pin, este conector de corriente, nos va a servir en el caso de que no queramos tener en todo momento conectada la computadora a la plaquita, porque imagínense eh, que si yo armo este sistema de control para un invernadero, no sería lógico que esté conectado la computadora en todo momento a la plaquita para que funcione. Este pin lo puedo utilizar justamente para alimentar la placa y sacar la computadora y sacar el cable y que se alimente solamente por el conector de corriente, ¿sí? Solamente queda eso eh, dentro del sistema de control, ¿sí? Ya con esa alimentación, las órdenes que nosotros dejemos guardadas en o que carguemos en nuestra plaquita van a quedar guardadas, entonces funciona de forma automática, sin la necesidad de una computadora. El tercer elemento que vamos a mencionar
son los pines de alimentación. Los pines de alimentación, que son estos que aparecen aquí, si pueden ver, hay uno que dice 3,3 voltios, 5 voltios GND, son los pines con los que yo puedo alimentar componentes que voy a conectar dentro de mi plaquita, como por ejemplo el sensor. Este sensor de temperatura y humedad, como cualquier otro componente electrónico, necesita alimentación, entonces esa alimentación la puedo obtener de lo que sería este pin de 3,3 voltios junto con el GND. Con eso ya estoy alimentando mi pin, mi sensor, ¿sí? Ahora, también otra precaución que tenemos que tener, muchas veces estas plaquitas las podemos conectar a un protoboard, que es como un tablero de prueba, y puedo alimentar lo que son los positivos y negativos y conectar todos los componentes que quieren ser positivos y negativos, ¿sí? Pero bueno, esto no es tan así, no deberíamos sobreexigir la capacidad que tiene nuestro pines de alimentación, ¿sí? Si bien, bueno, después físicamente yo puedo conectar la cantidad de sensores que quiera, no sería tan ideal porque, bueno, voy a tener una sobreexigencia de la energía que le estoy pidiendo a la placa. Y esto puede hacer también que se dañe nuestra placa, ¿sí? También así los motores que son elementos que consumen más energía, no sería conveniente que conectemos muchos motores a nuestra plaquita porque se puede dañar. Existen componentes especiales o configuraciones especiales que nos permiten conectar varios motores o varios sensores a nuestra plaquita sin que la dañemos, ¿sí? Entonces, bueno, hay también uno de los pines, ¿sí? Que es para reinicio, pero que no se lo utiliza mucho, que bueno, cuando llega un voltaje a este reset, se reinicia nuestra plaquita, pero bueno, no es de tanto uso. El siguiente componente que vamos a identificar en nuestra plaquita son los pines de entrada analógica, que son estos que aparecen aquí como A0, A1, A2, A3, A4 y A5, ¿sí? En algunas placas, bueno, capaz que vienen más, hasta la 9, y en otras capaz que vienen los mismos, ¿sí? Estos pines de entrada analógica lo que van a hacer es leer información, por ejemplo, de algunos sensores, ¿no? Aquí es importante aclarar lo que es analógico y lo que es digital, que también tenemos entrada y salida digitales. Lo analógico sería como que nosotros podemos hacer varias lecturas de una variable, por ejemplo, la temperatura, esto que decíamos hace rato del sensor de temperatura. El sensor de temperatura nos puede entregar varias medidas, ¿sí? En el rango, por ejemplo, de entre 14 y 34 grados, puede tomar muchos valores a temperatura, ¿sí? No es que este sensor nos va a decir, no, hace frío o hace calor, hace frío o hace calor, sino que nos va a decir en valores de número cuánto es la temperatura real que está midiendo el sensor, ¿sí? Entonces, al tener varias mediciones, al poder hacer varias mediciones, nosotros vamos a hablar de una medida analógica. Las medidas analógicas pueden tener muchos valores, ¿sí? Entonces, bueno, estas son justamente para poder utilizar estas entradas, para poder utilizar y medir este tipo de magnitudes que tienen varios valores. En cambio, los digitales, que sería aquí el punto número 5, por lo general tienen dos valores, ¿sí? Puede ser 1 o 0, encendido o apagado. Por ejemplo, tomemos el caso del encendido y el apagado de las luces de nuestra casa. En el encendido y apagado hay dos variables nada más, o está encendido o está apagado. No es que puede estar medio encendido o medio apagado, solamente dos valores, o encendido o apagado. Entonces, esta entrada y salida, ES significa entrada o salida digital, puede tomar lecturas que son 1 o 0. ¿Sí? Ya sea para entrada, por ejemplo, podemos tener un sensor de presencia. El sensor de presencia te dice o está o no está. No te dice si está llegando o se está yendo, sino que te dice si está alguien o no está. Entonces ese es una entrada digital, sí o no. La llave de nuestra casa, por ejemplo, enciende o apagan, también es 1 o 0, ¿sí? Entonces nosotros podemos eh, o encender o apagar o leer entrada de 1 o 0, ¿sí? Esos son lo que serían los pines digitales. Y son muy interesantes porque, bueno, nos permiten, por ejemplo, a través de otros componentes, encender o apagar una determinada parte de nuestro sistema, ¿sí? De nuestro sistema de control, digamos. Eh, el siguiente elemento que vamos a identificar y que tiene mucho que ver y está junto a lo que serían los pines digitales son los pulso modulado o una modulación por ancho de pulso, ¿sí? Y en este caso, bueno, nos vamos a imaginar un motor, ¿sí? Un motor
que gira constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Yo en algún momento vengo, lo enciendo, y entonces el motor, ¿qué es lo que hace? Empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar, hasta que llega al máximo de la velocidad y se mantiene ahí, porque está encendido. Ahora imagínense qué es lo que pasaría si yo a este motor lo apago, ¿sí? Y deja de girar despacio, despacio, va bajando la velocidad. Y después cuando llega a la mitad de su velocidad, lo vuelvo a encender, ¿sí? Empieza otra vez a retomar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento de encender y apagar sin que llegue al máximo valor y al mínimo valor, ¿sí? En ese procedimiento de encender, apagar este motor, lo que yo estoy generando es un pulso modulado, es decir, voy encendiendo y apagando a determinada frecuencia, y eso puede hacer que el motor funcione a una velocidad diferente a la que funcionaría normalmente, ¿sí? Eso se conoce como pulso modulado y está indicado con esta especie de tilde, es decir, en esos pines yo puedo hacer un pulso modulado, que es, digamos, una estrategia muy utilizada, por ejemplo, para los motores. Este pulso modulado lo puedo utilizar entonces en estos pines, ¿sí? Bien. El séptimo elemento que vamos a identificar en nuestra placa, que no es algo muy utilizado, es un pin de referencia, ¿sí? Es decir, yo a este pin le puedo dar un valor de voltaje de referencia, supongamos yo puedo darle 5 voltios, y lo que va a hacer esto es que el límite de todas las entradas analógicas va a ser de 5 voltios, no más de eso, ¿sí? Va a poner una referencia. Pero bueno, es una aplicación por ahí muy específica que no se utiliza mucho. Otro componente muy importante de nuestra plaquita es este botón de reseteo, ¿sí? Este botón de reseteo lo que va a hacer es reiniciar un programa, ¿sí? Yo supongamos que a este sistema que era el que hacía la lectura de la temperatura y la humedad, yo le decía que, bueno, cuando llega a 34 grados mantenga, supongamos, una hora encendido una luz, ¿sí? Entonces, supongamos que el programa llegó a 34 grados, estaba media hora encendida la luz, entonces yo quiero que se apague, entonces, ¿qué es lo que hago? Reseteo y vuelvo a iniciar el programa, ¿sí? Este botón de reseteo no borra lo que nosotros cargamos en la plaquita, ¿sí? Por ahí un miedo siempre, bueno, presiono el reseteo y se borró lo que está dentro, no, sino que solamente va a reiniciar lo que está cargado en la plaquita, va a reiniciar el programa, ¿sí? No se borra, y tampoco, ojo, que tampoco se puede extraer lo que ya se cargó en el programa, ¿no? En la plaquita, digamos. Yo supongamos, creé un programa, lo cargué en la plaquita, ya no lo puedo sacar desde la placa hacia afuera de la computadora, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Después también, bueno, vamos a identificar otro elemento que es el LED encendido, que es un pequeño LED chiquitito, que cada vez que yo alimente mi plaquita, me va a servir como un LED testigo que me va a indicar que la plaquita ya está funcionando, ¿sí? Ese LED, siempre que lo conectemos con el puerto, con el cable USB o con el pin de alimentación, eh, tiene que estar encendido, ¿sí? Indicando que, bueno, está funcionando la plaquita. Después también vamos a encontrarnos con dos LED, el LED TX y RX, que son los que están aquí, que esto me van a indicar cuando hay una comunicación entre la plaquita y la computadora. Volviendo al ejemplo del sensor de temperatura y ambiente, temperatura y humedad, ese sensor va a enviar constantemente información hacia la computadora y viceversa. Entonces lo que tenemos ahí es una transmisión de información. Y justamente estos LED me van a indicar mediante parpadeos que se está generando esa transmisión de información, esa comunicación. Y por último, el elemento más importante de la plaquita, que es el microcontrolador, ¿sí? Es este circuito integrado que vemos aquí debajo, que en realidad, bueno, es todo el cerebro de la plaquita, ¿no? Eso es lo que va a hacer la comparación, lo que va a ejecutar la orden, lo que va a guardar en su memoria, digamos, la información que nosotros le demos, las órdenes, ¿sí? En este caso, bueno, el Arduino Uno tiene la posibilidad de poder extraerlo. Si en algún momento se nos llega a quemar este controlador, uno puede sacar ese componente y reemplazarlo por otro, cosa que no pasa en otros modelos como por ejemplo el Mega,
El Mega viene ya soldadito a la placa, entonces si se quema eso, bueno, uno ya es como que descarta la placa. Y el Nano también, ¿sí? Este modelo es muy aceptado porque justamente tiene esta posibilidad de poder extraer este componente y cambiarlo por otro, ¿sí? Eh, Estos son algunos de los componentes más importantes que vamos a tener que identificar en nuestra controladora para poder sacarle provecho. Ahora yo les comentaba al principio que Arduino no es solamente una plaquita, sino que es una plataforma. Es decir, también se complementa con con el software que nos va a permitir programar, dar las órdenes a nuestra plaquita. Este software es un software libre, es decir, que cualquiera lo puede descargar y utilizar en su computadora sin ningún costo. Entonces uno puede entrar a la plataforma, a la página de Arduino y descargarlo, ¿sí? También he visto alguna versión que se utiliza en el celular, ¿sí? Yo la verdad no la probé, pero bueno, la he visto por ahí que se puede utilizar desde el celular, programar desde el celular y cargarlo a la plaquita. Ahora me adelanto un poquitito, esto es lo que vamos a ver nosotros cuando ya instalemos nuestro programa en la computadora, pero hago un paréntesis para decir que, bueno, no es la única alternativa. Existen algunos programas como el MBlock que nos va a permitir hacer una programación de una manera más gráfica, una programación por bloque, es decir, que si ustedes ven aquí, la programación se hace en una especie de bloque que se van articulando uno con otro y cuando uno ya tiene armado una secuencia, carga esto a la plaquita, lo ejecuta y bueno, el programa hace lo que nosotros le ordenamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, va a encender la luz en una secuencia dada con una espera de medio segundo, ¿sí? Este es digamos, un entorno de programación más sencillo que permite que inclusive niños de muy temprana edad puedan programar placas, puedan introducirse a la robótica desde temprana edad, ¿sí? Ahora, el programa original que se utiliza para programar, para dar las órdenes, es el IDE de Arduino, ¿sí? Que tiene como desventaja que es un programa que está en inglés, entonces hay que tener un poco de conocimiento de inglés básico para poder entender bien cómo funciona el programa y el entorno es ¿sí? Un entorno donde, bueno, uno tiene que escribir según la sintaxis del programa lo que quiere que haga nuestra plaquita, ¿sí? Este IDE de Arduino, en su pantalla principal, que es esta, tiene tres partes que podemos identificar aquí, como el área de comando, el área de trabajo y el área de mensaje, ¿sí? El área de comando tiene algunas opciones de administración de programas, es decir, yo puedo al programa que creé, lo puedo verificar, compilar, decimos nosotros en la jerga de programación, para saber si hay algo que está mal escrito. Puede pasar que nosotros hicimos todo, digamos, las órdenes las escribimos bien, pero tuvimos un inconveniente en una sintaxis, escribimos un término mal, entonces la computadora no lo reconoce, y antes de cargarlo, entonces lo que hacemos es verificar. Verificamos si está funcionando bien, si funciona bien, recién lo podemos cargar a la plaquita. Después, al lado de verificar, tenemos esta opción que sería para cargar, es decir, para subir a través del puerto USB el programa que hicimos en la computadora hacia la plaquita Arduino y para que funcione desde la plaquita Arduino, ¿sí? Tenemos para crear un nuevo programa, tenemos para abrir uno que ya teníamos creado con anterioridad y podemos guardar. Es muy importante guardar cada uno de los proyectos que hacemos porque, como les dije anteriormente, es muy probable que, bueno, una vez que carguemos el programa en la computadora, perdón, en la plaquita, ya no lo podamos extraer, ¿sí? Entonces, si nosotros por ahí modificamos, hicimos algunos cambios y después queremos volver a la versión que estaba cargada y no podemos sacarla de la placa hacia la computadora, ¿sí? Entonces, está bueno tener siempre copias de todo lo que se va haciendo. Eh, Bien, por último, bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo ya para terminar de cómo funciona, ¿no? Este controlador, esta plataforma. En este caso, bueno, se va a hacer el encendido y el apagado de un LED, ¿sí? Estos LED
que tienen una patita positiva, una patita negativa, el ánodo, el cátodo, tienen que estar conectados en este caso, están conectados a una alimentación GND, ese es como el negativo, y el positivo va a estar determinado por una salida, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el pin número 13. Es decir, si vos conectas, también hay una resistencia que va a proteger el LED, ¿no? En este caso vamos a utilizar una resistencia de 220 ohms. Es decir, si vos conectás este LED a una alimentación de forma directa, se va a encender. Nosotros lo que queremos hacer con este programa es encender de forma intermitente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver en cualquier proyecto es cómo se conecta, el tema de la conexión de los componentes que van a ir a la placa. Entonces, lo que nos dice aquí, en este caso el ejemplo, es que, bueno, primero es importante identificar el positivo y el negativo del LED. El negativo va a ir al GND, el positivo con una resistencia de por medio se va a conectar al pin número 13, que es un pin digital, o sea que puede tener valor alto y bajo. Y después, bueno, vamos a hacer la programación, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos conectado, esto ya lo podemos hacer funcionar a través de una programación, que esta es la programación. En la programación, bueno, aquí hay que conocer la sintaxis del programa, ¿sí? En muchos casos los diferentes proyectos vienen ya con su código, entonces eso lo podemos reutilizar o lo podemos utilizar como está, cargándolo a la placa y bueno, probando. Eh, Aunque bueno, siempre es mejor entender de qué está hablando el programa, ¿sí? Un lenguaje por ahí muy complicado para los que recién comienzan, pero con práctica se puede llegar a entender bastante, ¿no? Del programa. Ahora, lo primero que se hace aquí, bueno, se declara la entrada número 13 como la constante. eh, Se declara que, bueno, en este caso va a ser una salida, lo que va a suceder en el pin 13, como es de entrada y salida, lo vamos a decir, bueno, que solamente va a ser para salida de información. Y aquí en esto que sería el void loop, que es lo que va a repetir siempre el programa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero que nada vamos a escribir un valor en el LED o en el pin 13, un valor alto, es decir, que vamos a encender. Le vamos a decir, bueno, ahí quiero que como salida diga una salida alta, es decir, que salga energía. Ese valor alto va a hacer que salga energía por ese pin. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a encender el LED. El delay es una espera, va a haber una espera en este caso 1000 significa un segundo, porque esto lo toma en milisegundos, entonces va a haber una espera de un segundo. Se va a mantener encendido el LED un segundo en estas dos líneas, y después va a haber otra vez una escritura, en este caso la salida va a ser baja, es decir, que va a apagar el LED, ¿sí? Va a dejar sin energía ese pin, y va a apagar el LED, y esto lo va a hacer por un segundo. Vamos a dejar un delay de un segundo, entonces se va a apagar por un segundo el LED. Entonces esto cuando se repita, se va a traducir en qué? En encender el LED un segundo, en apagar el LED un segundo. Encender el LED un segundo, apagar el LED un segundo. ¿Sí? Esa es la secuencia que se repite. Entonces lo que hicimos con este primer sketch, con este primer programa, es encender y apagar un LED con nuestra controladora Arduino. ¿Sí? Espero que todo este material les sirve como para profundizar un poco más en lo que serían los sistemas de control, eh, no, los llama a la curiosidad, a saber que, bueno, estas son herramientas que se utilizan muchísimo en robótica, muchísimo en el campo educativo, como para encarar proyectos que son novedosos, ¿sí? Y que seguramente, bueno, en Internet van a encontrar mucho material que pueda complementar este video. Esto es un panorama muy general de lo que sería los sistemas de control, con especial énfasis en los controladores, en el Arduino. eh, y bueno, espero que en la próxima clase, bueno, podamos hablar un poco más acerca de lo que serían los sensores y los actuadores, ¿sí? Muchas gracias por su atención y bueno, los espero en otra oportunidad.